Buenas tardes, alumnos. Esta es una clase faltante de Física 3. Sé que no es que esté mandando clases durante el receso. Esta es una clase faltante, ¿de acuerdo? Así que ustedes la pueden ver si quieren a la vuelta del receso. Ya no están obligados a hacerlo. ¿Bien? Bien, lo primero que voy a hacer es hacer un repaso de lo último que vimos en la clase. Estábamos estudiando la formación de un cuerpo, de una fuente puntual de luz, ¿cierto? En un espejo cóncavo. Entonces, tenemos ahí el eje óptico, ¿cierto? Tenemos nuestro espejo cóncavo, teníamos la fuente puntual de luz aquí, tomamos un P, y entonces teníamos el rayo. Vamos a hacerlo con otro color el rayo. Entonces, un rayo cualquiera, ¿sí? Siempre, acuérdense, siempre en la mente, que este es un rayo de muchos que hay, en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, este rayo, ¿cierto?, se reflejaba siguiendo la ley de la reflexión. Entonces, acuérdense que la ley de la reflexión decía que el ángulo de incidencia era igual al ángulo reflejado. Pero esos ángulos eran tomados respecto a la normal. Entonces, como teníamos un espejo curvo, ¿cómo resolvíamos el tema de la normal? Bueno, ubicando el centro de curvatura. Entonces, supongamos que aquí está el centro de curvatura, entonces nosotros sabemos que la distancia, el rayo, la línea, ¿cierto?, que va desde el centro de curvatura hasta el punto de incidencia, es la normal. ¿Sí? La norma. Por lo tanto, ahora sí puedo recién aplicar la ley de la reflexión y decir, bueno, este ángulo, que es el ángulo de incidencia, tiene que ser igual al ángulo reflejado. O sea, más o menos así. Estos dos ángulos tienen que ser iguales, más o menos. ¿Ya? Bien, entonces este rayo se va para acá. Bien. Así que lo que nosotros habíamos hecho, bueno, primero designar algunos ángulos aquí. Este lo habíamos llamado alfa, este lo habíamos llamado phi, y este lo habíamos llamado beta. Pero no parece tanto beta. Más o menos. Bueno. Entonces, lo que habíamos hecho es aplicar algunas relaciones geométricas para encontrar, ¿cierto?, una ecuación que me relacionara la distancia S, ¿cierto?, la distancia del objeto S' en función de el radio de curvatura, ¿cierto?, y la distancia objeto. Ese es mi objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo. Por lo general, ¿cierto?, lo que uno siempre controla, lo que uno siempre conoce es el radio de curvatura, porque viene de fábrica, y, por supuesto, la distancia objeto es la que uno controla porque uno ubica el objeto donde se le da la gana. Y, entonces, conociendo esas dos cosas, me gustaría entonces encontrar dónde está la imagen. Entonces, una de las cosas que yo había mencionado en la clase es que la idea es que la imagen, ¿cierto?, la imagen, sabemos que se forma en los puntos donde los rayos reflejados o también las prolongaciones de los reflejados se cortan, ¿sí? En este caso es un espejo, así que nosotros podemos buscar, ¿cierto?, el punto donde los rayos reflejados se cortan, ¿sí? Entonces, vemos, ¿cierto? Bueno, primero es bastante obvio que si el objeto puntual está sobre el eje óptico, es bastante obvio que la imagen también va a estar sobre el eje óptico. La pregunta es a qué distancia. ¿A qué distancia del vértice, ¿cierto?, se encuentra esa imagen? Entonces, en la clase habíamos dicho que con un solo rayo no basta, ¿cierto? Necesito mínimo 2 rayos para ver dónde estos se cortan y luego ahí decir, bueno,
Probablemente ahí está la imagen, ¿no? Entonces, si yo tirara otro rayo, considero otro rayo, por ejemplo este, ¿cierto? Y si este rayo se reflejara pasando por aquí, entonces en este punto estaría la imagen. Lo que no sé es que si eso va a ocurrir o no. ¿Qué me dice a mí que otro rayo, por ejemplo este, que vaya por aquí, se refleje pasando por ese punto? No estoy seguro, ¿no? Entonces, esta es una especie de apuesta, ¿no? Es una apuesta. Yo voy a apostar a que es así. Voy a apostar a que cualquier rayo que salga desde acá, ¿cierto? En cualquier dirección, va a pasar por este punto y por lo tanto la imagen se formaría, ¿cierto? En una apuesta, se formaría ahí en el punto P'. Pero a condición, vamos a verlo, lo voy a repasar, lo vi en la última clase, hay una condición. Eso solamente va a ocurrir, vamos a demostrar que ocurre, cuando alfa, phi y beta son ángulos pequeños. ¿Ya? Son ángulos pequeños. Del orden de entre 1 y 10 grados se considera más o menos pequeño. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Considere, por ejemplo, si alfa es pequeño, en realidad lo que estamos diciendo es que los rayos que salen desde P de la imagen son muy cercanos al eje óptico. ¿Sí? No son, por ejemplo, así. Ahí el alfa, por ejemplo, para este rayo sería más o menos de unos 60 grados. Ya no es pequeño. ¿Sí? Entonces, toda vez que los rayos alfa, que los rayos que forman un ángulo alfa pequeñito, casi paralelo al eje óptico, vamos a demostrar de que la imagen, en ese caso, la imagen siempre se forma en P', ¿sí? Independientemente del ángulo. Como es independiente del ángulo, alfa, por lo tanto, funciona para todos esos rayos. Pero insisto, solamente para rayos que satisfacen esto, la ecuación que vamos a encontrar es válida. Estos rayos se llaman rayos paraxiales. Y algunos también textos les llaman la aproximación paraxial. ¿De acuerdo? Por esa razón. ¿Bien? Entonces, no es gratis, no es gratis. Tenemos que pedir algo, ¿cierto? Para que se cumpla lo que queremos. ¿Bien? Ok, entonces ahora lo que resta es echar a andar la geometría, encontrar la relación que estamos buscando, ¿ya? Y, ojo, lo vamos a hacer para un solo rayo, insisto. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos esta relación, vamos a darnos cuenta de que no depende de alfa, ni de phi ni de beta, y por tanto, entonces vamos a decir, ok, para todos los rayos que salen desde aquí, independientemente de alfa, siempre y cuando sean rayos paraxiales, entonces la imagen se va a formar en P'. ¿Bien? Así que en realidad solo necesito un solo rayo para nuestra demostración. Y lo que vale para este rayo, vale para cualquier otro rayo que sea paraxial también. ¿De acuerdo? Ok, entonces habíamos aplicado la geometría. ¿Sí? Habíamos aplicado el teorema de que un ángulo exterior a un triángulo, ¿cierto? En la suma de los ángulos interiores opuestos, ¿no? En este caso, el triángulo, vamos a colocar el nombre aquí, no sé, A. No sé, para el triángulo PAC, ¿cierto? O sea, ese triángulo, ¿cierto? El ángulo exterior es phi, ¿cierto? Y los ángulos interiores opuestos son alfa y teta. El mismo caso para el triángulo CAP', ¿cierto? Aquí el ángulo exterior, ¿cierto? Es beta, ¿no? Entonces sería que beta, ¿cierto? Sería phi a teta. Y entonces lo que habíamos hecho acá, ¿cierto? Es restar, ¿no? Restar phi menos beta, ¿cierto? Y eso nos quedaba alfa menos phi, ¿sí? Porque todos los tetas se van, ¿no? Y este phi lo tiramos para acá, sumando, entonces nos queda que 2phi es alfa más beta, ¿sí? Esa relación la habíamos obtenido en la última clase, ¿sí?
Vamos a ponerle nombre, a ver, vamos a colocar aquí ecuación estrellita, porque más adelante la voy a usar. Vamos a robarle un poco los rayos, robarle espacio. Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Primero, hay algunas distancias que no puse acá, vamos a ponerlo al tiro, que son las distancias R, S y S'. Lo voy a colocar con otro color aquí, lo voy a colocar con negro. Entonces, aquí la distancia S, la distancia objeto, ¿cierto? Recuerden que las distancias llegan hasta el vértice, ¿verdad? En el S, ¿cierto? El S' es la distancia desde el vértice a la imagen, aquí está supuestamente la imagen, recuerden, y el R, ¿cierto? Lo mismo, pero hasta el centro de curvatura. Y también acuérdense que habíamos definido esta distancia, H, y esta pequeñita distancia que queda acá, que es muy chiquitita, la habíamos llamado delta. ¿Bien? Entonces, nuestra jugada era la siguiente. La tangente de alfa, ¿cierto? Si yo miro acá, considero el triángulo PA. Aquí vamos a llamarle, no sé, B. ¿Sí? Si considero el triángulo PAB, ¿cierto? La tangente de alfa viene siendo cateto opuesto, H, dividido por esta distancia, que va desde P a B, ¿cierto? Pero esa distancia, PB, si usted se fija, es S, la distancia objeto, menos delta, ¿sí? S menos delta. Por otra parte, la tangente de beta, ángulo, ¿cierto? La tangente de beta, similarmente, ¿cierto? Del triángulo P'AB, la tangente de beta viene a ser H dividido por esta distancia. Pero esa distancia es S' menos delta. ¿Sí? Y por último, la tangente de phi, ¿cierto? Lo mismo, similarmente, desde el triángulo CAB, ¿cierto? La tangente de phi viene siendo H dividido por esa distancia. Pero esa distancia es R menos delta. ¿Sí? Radio de curvatura, R menos delta. ¿Sí? ¿Bien? Eso es lo que tenemos por lo que teníamos, ¿no? Ya. Entonces ahora aplicamos, ¿cierto? La aproximación paraxial. Aquí recién es donde yo decía, miren, la verdad es que tengo un sistema de ecuaciones, eso es lo real. Tengo la ecuación asterisco que me relaciona tres ángulos, ¿sí? Phi, alfa y beta, y tengo estas tres ecuaciones que me relacionan las tangentes de esos tres ángulos con las distancias h, s, s', r y delta. O sea, tengo muchas variables acá. Así que habíamos dicho que la aproximación paraxial implica, ¿cierto?, que los tres ángulos alfa, beta y phi son pequeños, ¿ya? Son pequeños. Bueno, se suele decir mucho menor que 1, pero en realidad pueden llegar a ser 5 hasta 10 grados, tal vez, ¿sí? Entonces, en esa clase habíamos dicho que cuando un ángulo es pequeño, en este régimen, cualquier tangente de un ángulo pequeño se puede aproximar al ángulo, medido en radianes, por supuesto. En radianes. Alfa en radianes. ¿Sí? Y también iba a ocurrir, por lo tanto, como yo estoy exigiendo que sea para beta y también, ¿cierto?, para phi, ¿ya?,
entonces va a ocurrir eso, el triángulo. ¿Bien? Así que estas tres ecuaciones, ¿ya?, las puedo escribir simplemente como alfa igual a eso, beta igual a eso y phi igual a eso. ¿Sí? O sea, en el fondo, elimino las tangentes. Eso es lo que estoy haciendo en una aproximación, insisto. En una aproximación. Ya. Por otra parte, delta también es muy, muy, muy pequeño. ¿Ya? De hecho, delta es mucho, mucho menor que S, también es mucho, mucho menor que S', y también es mucho, mucho menor que R. ¿Ya? De hecho, esto también ocurre en un espejo real. No es una fantasía. En el espejo real estas aproximaciones se dan. Por lo tanto, si delta es mucho menor que S, entonces S menos delta es prácticamente S, ¿no? S menos delta es prácticamente S. Lo mismo para S', ¿sí? Y lo mismo para R. ¿Sí? Por lo tanto, estas tres ecuaciones que están acá, las puedo escribir de esta forma mucho más compacta y sencilla. Así. Ojo, estos triángulos están medidos en radianes, no olviden. ¿Sí? No en grados. ¿Sí? Listo. Ahí está. Entonces ahora borramos todo esto. Y acá. Borramos aquí. Esto también. Ya. Entonces, ahora uso ecuación asterisco. ¿Sí? 2phi, lo que voy a escribir, es alfa más beta. Vamos reemplazando. ¿Qué phi? Phi es h sobre r. Por 2 sería 2h sobre r. Bueno, alfa es h sobre s. Y beta es h sobre s beta. Aquí la h se puede simplificar porque no es 0 y está en todos lados de la ecuación. Así que fíjense que lo que me queda acá es esto. Esta es la ecuación a la que quería llegar. La ecuación de los espejos. Es una fórmula muy simple, ¿ya? Pero no olvidar que esta fórmula está ligada, ¿cierto?, o es válida únicamente en el rango de los rayos paraxiales. ¿Ya? Si ustedes le echan una miradita al libro, al texto o guía, ¿cierto?, el autor comenta, ¿cierto?, de que en el telescopio Hubble, los primeros fotografías que Hubble sacó de las estrellas distantes, por ejemplo, existía una aberración. ¿Qué es lo que es una aberración? Una aberración es cuando los rayos provenientes desde el objeto, por ejemplo, si yo estoy estudiando una estrella distante, no es chico. El alfa podría ser, por ejemplo, 30 grados, 60 grados. En ese caso ya no satisface la aproximación paraxial y esto ya no te funciona bien. Entonces, cuando eso ocurre, la imagen que se forma en P' está, digamos, embarrada, ¿no? Está como difusa. Eso es lo que se llama aberración esférica. Entonces, ahí el texto, si usted lo mira, te muestra una foto antes de la corrección óptica, porque los ingenieros de la NASA corrigieron esto, ¿cierto?, probablemente usando otra lente, otro espejo, corrigieron esta aberración. Entonces, ellos te muestran la foto antes y después de la corrección, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean de que cuando la aproximación no es paraxial, esta aberración les molesta, ¿no? Pero se puede corregir con otros métodos ópticos. En adelante, nosotros solo vamos a suponer rayos paraxiales, a menos que digamos lo contrario. ¿Bien? Porque siempre queremos usar esta relación. Ya. Entonces,
lo que corresponde hacer ahora es extraer el máximo de información de esta expresión que aparece aquí, que es aparentemente simple, pero te da mucha información, incluso información que está escondida, ¿sí? Hay una información escondida ahí que vamos a ver, que nos va a dar qué es la distancia focal. La distancia focal está escondida, ¿sí? Ya, entonces partamos por la más simple, que de hecho yo la había mencionado en la última clase. Antes de eso, esta relación, como dije, no aparece alfa. Alfa no está. Bueno, ni tampoco está beta, ni phi, ni h, ni delta, ¿sí? Pero fíjense una cosa, esto era lo prometido, ¿no? Si alfa no está, significa que esta relación es la misma para cualquier otro rayo con cualquier otro alfa. Por ejemplo, este rayo tiene otro alfa distinto a ese, ¿sí? Y como la ecuación es la misma porque no aparece alfa, entonces este rayo tiene que pasar por P'. Y cualquier otro rayo tiene que pasar por P', ¿cierto? Y por lo tanto, digamos, todos los rayos reflejados se cortan pasando por P', por lo tanto la imagen está sin P', ¿de acuerdo? O sea, esto es lo importante, que alfa no aparece. Si ahí alfa aparece, supongamos que aquí hubiera aparecido un alfa en alguna parte, entonces la expresión cambiaría conforme va cambiando el rayo aquí. Pero como no aparece, entonces para cualquier rayo. Insisto, siempre y cuando sean rayos paraxiales. En realidad no cualquier rayo, sino cualquier rayo paraxial. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces ahora borramos aquí y nos concentramos en la ecuación que encontramos recién. Entonces, primero tenemos la ecuación de los espejos. Así se llama, la ecuación de los espejos curvos. O de los espejos, en realidad abarca todos los espejos. Entonces, primera propiedad. Primera propiedad. Si bien ustedes recuerdan la última clase, yo dije que un espejo plano es un espejo curvo, pero con radio de curvatura infinito. Esto se puede visualizar. Si yo, por ejemplo, esto lo considero como una goma, ¿cierto? Y lo puedo curvar, supongamos, me va a aparecer un radio de curvatura. Si lo curvo aún más, va a aparecer un radio de curvatura que es más chico. Si lo curvo aún más, va a aparecer un radio de curvatura más chico. Entonces, de eso se deduce que si lo aplano, vale decir, su curvatura tiende a ser cero, el radio de curvatura tiende a ser muy grande. Y por eso que decimos entonces que una superficie sin curvatura, plana, tiene un radio de curvatura, en teoría, infinito. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que me dice la expresión que acabo de obtener? Esta. Bueno, si R va al infinito, esto es cero, y automáticamente la expresión me entrega este resultado. Este resultado usted ya lo conoce, ¿sí? Corresponde a los espejos planos. ¿Claro? A un curvatura infinito. Y aquí, si usted recuerda, nosotros incluso habíamos aprendido a formar las imágenes del cuerpo de una flechita, por ejemplo, en un espejo plano, y habíamos visto que por geometría la distancia objeto tenía que ser igual, ¿cierto?, a la distancia imagen. Ahora bien, este signo menos, recuerden, este signo menos aparece por el convenio que habíamos establecido, que lo vamos a tocar en un ratito más, ¿cierto?, el convenio de signos. ¿Sí? En este caso, establece que la distancia imagen es negativa. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden ustedes que la distancia imagen es positiva cuando
la imagen está en el lado de los rayos salientes, ¿sí? Y negativa en otro caso. Entonces, como los rayos vienen de acá, ¿cierto? Y rebotan para acá, los rayos entrantes están en este lado, en el lado izquierdo, y los rayos salientes también. Entonces, como la imagen no está en el lado de los rayos salientes, por lo tanto, el S tiene que ser negativa y este signo menos aparece ahí solito. ¿Sí? O sea, esta ecuación ya sabe, ¿ya? Esta ecuación ya sabe el convenio de signo. ¿Sí? Por eso que te entrega ese signo menos. ¿De acuerdo? Bueno, después cuando hagamos ejercicio ustedes se van a dar cuenta cómo esto funciona. Ya. Ok. Ok. Segunda propiedad. Segunda propiedad. ¿Qué ocurre si el objeto está en el infinito? Bueno, para efectos prácticos podríamos decir que está muy lejos, ¿no? En la vida real el infinito, no hay una cosa tal como infinito en la vida real. Hay distancias muy lejanas, ¿no? Que son prácticamente infinitas. Pero hay buenos ejemplos. Una estrella distante, por ejemplo, que está a miles de años luz, incluso millones de años luz, ¿no? Se puede considerar un objeto que está a una distancia S prácticamente infinito. Y uno puede tener la curiosidad, ¿cierto?, de saber qué ocurre en tal caso. Ni siquiera lo hemos pensado, ni siquiera lo hemos visto gráficamente. Pero preguntémosle a la ecuación a ver qué nos dice. Bueno, si S es infinito, este término es cero, ¿ya? Y entonces la ecuación de los espejos me dice que ocurre esto. Y eso implica, ¿cierto?, que S' es remedios. ¿Sí? Parece sencillo, pero no es tan fácil de intuir. Bueno, remedios, la mitad del radio de curvatura, tiene un nombre. Esta distancia se conoce como distancia focal, ¿sí? F, minúscula. Y el punto donde este F está, contando desde el vértice, se llama punto focal, o foco. Entonces, tratemos de interpretarlo geométricamente, lo que esta ecuación nos dice, en este caso. Bueno, teníamos un espejo cóncavo, un eje óptico, ¿cierto? El objeto está en el infinito. Está muy lejos. Está muy lejos. Y si el objeto está muy lejos, significa que el ángulo alfa, el ángulo del rayo paraxial, es prácticamente cero. ¿Por qué es esto? Bueno, si el cuerpo no está lejos, por ejemplo, supongamos que el cuerpo está aquí, los alfas podrían ser, por ejemplo, así. Si está más lejos, serían como así. Si está más lejos, serían como así. Si está más lejos, serían más chicos. Mientras más lejos esté, más paralelo el rayo incidente va a ser al eje óptico. Por lo tanto, usted sabe, por ejemplo, en el caso de los rayos del Sol, que llegan prácticamente paralelos, ¿cierto?, a la Tierra. Por lo tanto, en el caso de un cuerpo que está en el infinito, entonces sus rayos, lo voy a hacer en rojo, los rayos axiales van a ser prácticamente paralelos al eje óptico. O sea, podríamos decir que son como así. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que me dice la ecuación? Me dice que el S', vale decir la distancia donde se forma la imagen de todos esos rayos, vale decir la distancia donde todos esos rayos se cortan, acuérdense que ahí se forma la imagen, ¿cierto? Esa distancia es R medios o F, la mitad del centro curvatura. Entonces, supongamos que el centro curvatura esté ahí. Esta ecuación me dice que todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico tienen que pasar, este será el R, ¿cierto? Acuérdense, respecto al vértice. Y aquí en la mitad estará el foco, o R medios, ¿cierto?
la mitad más o menos, más o menos. Por lo tanto, todos los rayos tienen que necesariamente pasar por ahí. Eso es lo que me está diciendo esa cosa. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Necesariamente. ¿Bien? Ahora, esto usted lo puede ver en la vida real. Por ejemplo, en un de estos platos que están en los techos de TV cable, por ejemplo, o un radiotelescopio. ¿Sí? Tienen una forma cóncava, ¿sí? Así como un plato, como un pocillo de chino, ¿cierto? Y fíjate que está orientado de tal manera, ¿cierto? Que tiene una, no sé si han visto, una patita acá y tiene un sensor acá. ¿Qué significa eso? Ese sensor lo que hace, en el fondo, es que está en el punto focal. Todos los rayos que provienen desde afuera, que son prácticamente paralelos, se van a reflejar pasando por el punto focal y ahí los tipos entonces ponen el sensor porque ahí es donde se capta la mayor intensidad de los rayos reflejados. ¿Verdad? Véanlo, ahí se ven en los techos de las casas, las empresas o las fábricas. Tiene que ver con eso. Por supuesto que acá hay un mecanismo mucho más complicado y aquí esto tiene que ver con onda electromagnética. ¿Ya? Pero el principio es el mismo, el principio geométrico es el mismo. ¿Ya? Bueno, ya. Ok, entonces ya que hemos visto las propiedades más importantes, hay una tercera propiedad. Hay una tercera propiedad que vale la pena ver aquí. ¿Qué pasa si el S' es infinito? Curioso. O sea, ¿qué pasa si la imagen se forma en el infinito? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Bueno, si esto es infinito, entonces esto es cero, y entonces la ecuación me dice eso. O sea que el S vale remedios. Curioso. Si ahora el objeto, acuérdense que S es la distancia objeto, si el objeto está en el foco, la imagen se forma en el infinito. Esto sería como así. Si yo tengo el espejo acá, y aquí tengo mi centro de curvatura, y aquí la mitad está el foco, ¿cierto? Si yo pongo un objeto acá, lo que me está diciendo esta ecuación, es que la imagen de este objeto se va a formar en el infinito. ¿Ya? O sea que los rayos reflejados se van a cortar en el infinito. Esto, por supuesto, no tiene ninguna... no es literal. Si yo te digo en la vida real que una imagen se forma en el infinito, eso es prácticamente decir que no se forma imagen. No hay imagen. ¿De acuerdo? No hay imagen. Entonces, de alguna forma rara aquí va a ocurrir que los rayos que salen desde acá, ¿cierto? Y van a rebotar para allá, no se van a cortar nunca. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los métodos gráficos, ¿sí? Recordar en la mente que esta ecuación ya sabe tres cosas. Que si el radio es infinito, llega a los espejos planos. Describe los espejos planos tanto como curvos. Segundo, sabe, ¿cierto?, que si yo pongo un objeto al infinito, la imagen se va a formar en el foco. Y también sabe que si un objeto está en el foco, su imagen se va a formar en el infinito, o sea, no va a haber imagen. ¿Ya? Prácticamente. ¿De acuerdo? O sea, sabe mucho ya esta cosa. Cuando veamos métodos gráficos, vamos a ver que cada uno de los rayos principales obedecen a una de estas propiedades y vamos a aprender a formar imágenes de manera más eficiente. Ok. Ahora quiero revisar lo del convenio de signos. Acuérdense ustedes que teníamos un convenio de signos y habíamos establecido dos reglas. En realidad son tres. La tercera tenía que ver con el radio de curvatura. Y ahora, como ya lo he definido, puedo explicar. ¿Sí? Puedo explicar las tres. Convenio de signos. Lo voy a volver a escribir. ¿Eh? Primero, el S, ustedes recuerdan, es positivo, la distancia objeto es positivo, ¿cierto? Cuando
y lo voy a colocar aquí en rojo, porque no se olviden, el objeto ¿ya? Está del lado entrante, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el objeto está en los entrantes, ¿sí? Acuérdense que es el rayo entrante que es el rayo saliente. Les paso el dato. Acuérdense, el rayo entrante es el rayo que proviene del objeto, ¿cierto? Y va hacia el espejo o superficie refractiva, lo que sea que estemos tratando. Ese es el rayo entrante, ¿no? El rayo saliente es el rayo que ya pasó por la superficie. O rebotó, da lo mismo. Lo importante es que ya interactuó con él. Entonces, en el caso de un espejo, el rayo saliente se devuelve. Este sería el entrante, ¿cierto? Este sería el saliente. Y si se trata de una superficie refractiva, no un espejo, en ese caso, supongamos que la superficie también sea plana, en ese caso el rayo, por ejemplo, saldría así. También este sería el entrante y este es el saliente. ¿Sí? No importa si rebota o pasa, lo importante es que, en este caso, el rayo entrante está en el lado izquierdo y el rayo saliente también. ¿Sí? En el lado derecho no hay rayo saliente. En este caso, el rayo entrante está en el lado izquierdo y el rayo saliente está en el lado derecho. ¿Ya? Por eso es muy importante tener claro quién es saliente y entrante, porque después tú le vas a asignar un signo a S y a S' y a R, dependiendo de esto. Acuérdense que tú tienes que poner a mano los signos, dada una situación que yo te voy a poner en la prueba. ¿Ven? Un ejercicio particular. Bueno, ya. Entonces, bueno. Ese será negativo en otro caso. ¿No? Vamos a colocar aquí en otro caso. O sea, en otro caso, cuando esto no se dé, el S tendrá que ser negativo. En cualquier otro caso. El 2. El S' es positivo cuando, y aquí, ojo, la imagen, ¿cierto? Cuando la imagen está del lado de los rayos salientes, ¿sí? Salientes, o sea, entrantes, ¿sí? Cuando la imagen está, tú tienes que primero ubicar tu imagen, si se ubicó a la derecha o a la izquierda o a la derecha, digo, tienes que saber, bueno, está en el lado del rayo saliente y del rayo entrante y eso va a depender si es un espejo o una superficie refractiva. Entonces, la idea es que tú te aprendas esto de manera literal, ¿no? O sea, la idea es que tú te sepas de memoria esto porque esto engloba tanto los espejos como la superficie refractiva. En vez de aprenderte los casos particulares, mejor te aprendes esto y no vas a tener problemas, ¿no? Y entonces el S' es negativo en otro caso. Van a haber problemas que vamos a resolver en donde hay otros casos donde el S' es negativo. ¿Bien? Ya. El que vamos a incorporar, el nuevo, ¿cierto? El signo de R. R será positiva si, fíjense ahora, el centro de curvatura, la C, ¿cierto? El punto ese, C, vamos a ver aquí, está del lado de los rayos salientes. Bueno, insisto, esto a primera, ¿cierto? Te va a parecer como raro, ¿cierto? Tanta información, pero cuando hagamos ejercicio, vamos a tener tiempo para eso, tú te vas a dar cuenta que todo esto cobra sentido y se tiene que usar bien, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, R negativa en otro caso. También van a haber otros casos. Ejercicios en donde yo voy a hacer, y tú vas a ver que ahí en algunos casos vas a tener que colocarle mano
el R negativo. El R. Me explico, en la ecuación, ¿cierto? Que acabamos de escribir. Cuando hay otro caso, tú se lo tienes que poner a mano ahí, el R negativo. ¿Bien? A eso me refiero. No es que la ecuación lo sepa. Ok. Entonces, avancemos. Ya, hagamos un ejemplo. Nosotros habíamos, todas las deducciones que hicimos, las hicimos en el caso más simple de los espejos, de los espejos cóncavos. ¿Sí? Entonces usted se está preguntando, bueno, ¿qué pasa si el espejo no es cóncavo? ¿Qué pasa si el espejo es convexo, por ejemplo? ¿Ya? Vale decir un cóncavo al revés. ¿Ya? Como yo te había dicho en la clase, como el de las motos o el de los vehículos, que son espejos convexos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Habría otra ecuación? ¿Podríamos usar la misma que tenemos? Tenemos que deducir otra. ¿Ya? Bueno, la respuesta es que se usa la misma ecuación, ¿ya? Pero vamos a ver que el precio que pagamos es que hay que cambiar de signo. ¿Ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, en el caso de cómo diferenciar los espejos curvos, perdón, los espejos cóncavos de los convexos, vamos a ver que estos se diferencian en el radio de curvatura, en el signo del radio de curvatura. Por ejemplo, consideremos un espejo cóncavo. Bueno, esto es cóncavo respecto a quién, porque si yo miro desde aquí para allá, supongamos mi ojo, pues en ese caso es convexo, porque la guatita está hacia mí, ¿no? Si lo miro para allá, entonces cóncavo. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad, para ser digamos, estrictos, si yo digo un espejo cóncavo, primero tendría que dibujar dónde está el observador. Ahí está el observador, es cóncavo. ¿Seguro? Entonces, si un rayo viene, por ejemplo, desde aquí, y rebota para allá, supongamos, ¿ya? Sabemos que tiene que rebotar para acá porque la imagen tiene que pasar por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el rayo entrante? ¿Ya? El rayo entrante sería este. Rayo entrante. Y el rayo saliente sería este. Saliente. Y acá está la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el centro de curvatura? El centro de curvatura está, supongamos ahí, como el dibujito que hicimos la primera vez. ¿Dónde está la imagen? La imagen está acá, arriba. Por lo tanto, el centro de curvatura está, ¿cierto?, en el lado de los rayos salientes. Sí, porque el rayo saliente está en el lado izquierdo, porque es un espejo, ¿sí? Rebotó. Si hubiera estado por el otro lado, sería el lado derecho. Pero en este caso es un espejo. El rayo saliente está en el lado derecho. Y el centro de curvatura también. Por lo tanto, según el convenio que acabamos de escribir, el R sería entonces positivo para un espejo cóncavo. ¿Sí? ¿Me sigue el razonamiento? Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el espejo fuera convexo? ¿Qué pasaría si el espejo fuera convexo? Bueno, veamos qué pasaría. Si el espejo fuera convexo, obviamente tengo que ponerme igual que acá para poder diferenciar. Sigo estando ahí, mirando hacia allá. Pero ahora el espejo es convexo. ¿Sí? Ahí está el eje óptico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el centro de curvatura ahora está acá. ¿Sí? Y entonces un rayo que viene, por ejemplo, desde acá, no sé, por ejemplo, desde aquí y rebota para acá, ¿cierto? El rayo entrante es este. El rayo saliente es este. Y ahora uno dice, bueno, ¿dónde está el centro de curvatura? En el lado derecho.
¿Están en el mismo lado que los rayos salientes? No. Por lo tanto, en este caso, el R tiene que tener signo negativo y tú se lo tienes que asignar a mano. Vale decir, la ecuación me quedaría así. ¿Sí? Y esa es la ecuación que usted debería aplicar en el caso de que yo te ponga un espejo convexo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí hay un caso en donde el R es negativo. Te llega solamente por convenio. ¿Bien? Entonces, la diferencia, ¿qué es lo que caracteriza cuando yo te escriba en palabras un ejercicio y te hable de un espejo cóncavo o un espejo convexo? Usted va a saber que tiene que estar atento. Si te hablo de un espejo cóncavo, el R va a ser positivo, y te hablo de un espejo convexo, el R es negativo. Esto se lo tienes que poner a mano tú. Yo no te lo voy a dar en la ecuación. ¿Sí? Recuerda que la ecuación conoce tres cosas, las que acabamos de ver, pero no sabe tu ejercicio. No sabe si tú estás con un espejo cóncavo o convexo, se lo tienes que decir tú. Y la forma de decírselo es asignándole el signo a R. ¿Bien? ¿De acuerdo? Okay. Bien. Avancemos un poquito más. Si usted recuerda, volvamos al caso de los espejos planos. Si usted recuerda, habíamos definido una cantidad llamada aumento lateral, creo que le llama el libro. Nosotros simplemente le podemos llamar aumento. Se simboliza con la letra M, ¿ya? Y en el caso de un espejo plano, voy a volver al espejo plano, ¿cierto? Tenemos el vértice. Teníamos, por ejemplo, una flechita acá. Su imagen. Otra cosa. En adelante, las imágenes virtuales, esta es una imagen virtual, las vamos a hacer tachar. Simplemente porque diferenciarlas de una imagen real, ¿ya? Entonces, las imágenes virtuales, no se olviden, las vamos a hacer tachadas. Cuando son reales, las vamos a hacer normal, continuas. ¿Sí? Entonces, este era el S, este era el S', ¿cierto? ¿Ya? Entonces, habíamos definido el M como la razón, ¿cierto?, entre la altura de la imagen, ¿cierto?, y la altura del objeto. Que en el caso del espejo plano, ¿cierto?, como la altura de la imagen era igual a la del objeto, entonces esto era 1. ¿Sí? Era 1. Pero, ¿qué pasa en un espejo curvo? La verdad es que en un espejo curvo, como vamos a ver ahora, no siempre, ¿ya? De hecho, no ocurre que la imagen tenga la misma altura que el objeto. Se achica o se agranda. Vamos a ver. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a considerar, voy a colocar aquí, voy a guardar esta ecuación porque la voy a usar más adelante. Es una definición, ¿cierto? Prima partido por I. Es una definición, la voy a dejar ahí guardada. Ya. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, consideremos, adivina, un espejo cóncavo, por su ejemplo. Consideremos aquí, bueno, un radio de centro de curvatura, supongamos que está ahí. Supongamos que aquí hay un objeto, una flechita. ¿Sí? A continuación, voy a considerar, falta el vértice acá. Voy a considerar dos rayos. Acuérdense que mínimo 2 rayos para ver dónde se cortan, y donde se cortan se forma la imagen. ¿De acuerdo? Ya, entonces atento acá. Voy a considerar 2 rayos de muchos que hay. ¿Ya? Voy a considerar los 2 estratégicamente, para no tener que trabajar tanto. ¿De acuerdo? Voy a considerar el primer rayo. Acuérdense que de aquí salen todas las direcciones, pero justo va a haber uno que va a ir en la dirección y choca con el vértice. ¿Ya? Justo. De muchos que hay. ¿Bien? Acuérdense que el eje óptico, como pasa por el centro y pasa por el punto de incidencia, es una normal, por defecto. ¿Sí?
por defecto, ¿cierto? Por autonomacia es una normal, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo incidente sería ese. Y entonces el reflejado tiene que ser igual al incidente. Entonces este rayo se va a ir más o menos, ¿eh? Más o menos, digamos, no sé, alfa, digamos, más o menos ahí, más o menos. Ya. Consideremos otro rayo que pasa por C, pero en otra dirección. ¿Qué rayo considerarían ustedes? A ver, antes de eso, primero hay que recordar que estamos usando el mismo truco que usamos en los espejos planos para formar imágenes de objetos que ya no son puntuales. Ahora yo quiero saber la imagen de esta flecha. Esto ya no es un objeto puntual. Es una colección de infinitos puntos, de fuentes puntuales. Entonces, acuérdense, la estrategia de nosotros siempre es la misma. Fijarse en un punto, por ejemplo, justo el de la punta de la flecha, como si fuera una fuente puntual, ubico la imagen de esa fuente puntual y después reconstruyo la imagen del objeto completo, ¿sí? Entonces solamente me fijo en ese punto, ¿sí? Ahora, voy a hacer por otro color, con azul. Consideremos un segundo rayo que pasa por el centro y rebota en el espejo. ¿Qué va a pasar con ese rayo? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ese rayo? Acuérdese que nosotros vimos en la clase pasada, o la antepasada, en la clase pasada, vimos que la línea, ¿cierto?, que une el centro de curvatura con una superficie, con la superficie en este punto de incidencia, ¿cierto?, en el fondo lo que está haciendo es rebotando de manera normal a la superficie, ¿sí? De manera normal. Por ejemplo, en este caso rebotó aquí en el vértice y digamos, el rayo, la normal, ¿cierto? La normal es el eje óptico y el rayo usa la normal, que en este caso coincide con el eje óptico, para aplicar la ley de la reflexión. Pero en este caso, fíjense que este rayo azul, ¿cierto?, pasa por el centro de curvatura y resulta que si yo quiero hacer su normal, la normal estaría también acá, porque acuérdense que la normal, ¿cómo la tiramos? Como la distancia que va desde C hasta el punto de incidencia, que coincide en este caso con el rayo. Por lo tanto, el rayo, en este caso, cuando pasa por el centro de curvatura, rebota sobre sí mismo. No se desvía, ¿no? Porque el ángulo de incidencia es cero, y por lo tanto el ángulo reflejado también tiene que ser cero. Hacia atrás, rebota. Y este rayo rebota y se va para allá, para el infinito. ¿Sí? Bueno, me quedo más chueco, ¿no? Ya vaya para el infinito. ¿Sí? Lo mismo que este, para el infinito. ¿Sí? Entonces, está claro que los rayos se cortan acá. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Ya? Uno dice, bueno, este punto se escaneó acá. Y por lo tanto, si yo aplico el mismo razonamiento para todos los puntos que conforman la flecha, voy a entonces darme cuenta que la imagen de esta flechita se reconstruye ahí. Se reconstruye ahí. ¿Sí? Porque aplico, por ejemplo, a este punto, le aplico lo mismo, se va a escanear acá. No sé, por el punto de acá, se va a escanear acá. ¿Sí? Bueno, aquí me quedo medio grueso, pero bueno, no saben qué. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, esa es la forma de encontrar imágenes. Después vamos a formalizar esto y vamos a aplicar los mandamientos, ¿cierto?, de las rayos principales. Ustedes van a tener claro cómo hacerlo. Por ahora estamos recién acercándonos de una manera intuitiva, ¿ya? Lo que sí es cierto, y acá lamentablemente la altura de la imagen se ve como si fuera similar, pero lo cierto es que no. Podría ser más grande o más chica. En este caso, si no me equivoco, es más chica la imagen, ¿sí? Entonces probablemente los rayos aquí, probablemente los rayos se cortan un poquito más arriba. Pero bueno, lo importante es que este I y este I' no tienen por qué ser iguales, ¿sí? No tienen por qué ser iguales, ¿sí?
Entonces acá uno aplica la geometría, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto vale la tangente de alfa? La tangente de alfa, ¿cierto? Es el cateto opuesto y, ¿cierto?, esta altura dividido por esta distancia. Pero esta distancia, ¿qué es? Esta distancia es la distancia al objeto. ¿Sí? Es objeto. ¿Qué sería la tangente de beta? Perdón. Aquí tengo alfa y alfa. Por lo tanto, fíjense que la tangente de este alfa es eso, pero la tangente de este alfa es igual que la otra alfa, porque son los mismos ángulos. Así que la tangente de este alfa también es igual a la tangente de este triángulo. Este ángulo. Este ángulo en este triángulo. Por lo tanto, sería I', cateto opuesto, dividido por esta distancia, que sería la distancia de la imagen hasta el vértice, es el S', por definición. ¿Sí? O sea que el libro dice que los triángulos son semejantes, pero es lo mismo decir que las tangentes son iguales, ¿no? Porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que la razón de esto con esto es a la razón de esto con esto, da lo mismo, ¿ya? Son triángulos semejantes, ¿no? ¿Ya? Lo importante es que se satisfará esta relación. Y fíjate una cosa, de esta relación yo saco que I' partido por I, ¿cierto?, es S' partido por S. ¿No me equivoco? Sí. Ya, pero acá hay un detalle. Y ojo que I' partido por I es M. Entonces esto sería M. ¿Ya? Pero acá hay un detalle. Sí, un detalle. Este objeto, fíjense, la imagen, perdón, de este objeto está invertido. ¿Ya? Y como yo les había dicho unas clases atrás, el M tiene que dar cuenta de dos cosas. Primero, tiene que dar cuenta de tamaño de imagen, ¿ya? Y tiene que dar cuenta de la orientación de la imagen. Vale decir, si la imagen está derecha o está invertida. ¿Derecha qué quiere decir? Significa que está igual que el objeto, apunta hacia arriba. Por eso usamos flechitas. En este caso, apunta para abajo. Entonces, lo que yo quiero es que el M me hable de la orientación, no solamente del tamaño. El tamaño ya me habla, porque de hecho, por su propia definición, esta razón ya me está diciendo cuántas veces es mayor la imagen que el objeto. ¿Sí? Así que el valor absoluto de M, esta razón, ¿cierto?, me habla del tamaño de la imagen. Pero si yo quiero que además el M me caracterice la orientación, necesito entonces asignar un signo para M para cuando la imagen es derecha o invertida. Vale decir, apunta hacia arriba del eje óptico o apunta hacia abajo del eje óptico. Entonces, en este caso, fíjense que la imagen, como ya vimos, está apuntando para abajo, es invertida. Entonces, yo quiero que el M sea negativo en tales casos. Por lo tanto, yo a mano, ¿cierto?, le voy a asignar un signo menos aquí. Bueno, otras personas pueden, en algunos textos, por ejemplo, dicen, es que la tangente de este ángulo es negativa. Entonces, le ponen ya que esto es negativo. Ok, de acuerdo, o sea, como usted lo quiera ver. Lo importante es que este signo, ¿ya?, este signo lo que te está diciendo es que si el M es negativo, quiere decir que la imagen es invertida. ¿Sí? Entonces, la definición con la cual nosotros nos vamos a quedar, ¿cierto?, de M, ¿cierto?, va a ser, entonces, por la que vamos a trabajar en todo el curso, ¿cierto? Esa es la que vamos a trabajar. ¿Bien? Bien trabajado. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer voy a dejarlo hasta acá, ¿cierto?
Voy a hacer una clase de ejercicios, bueno, la vuelta del receso. Vamos a hacer ejercicios. Ustedes pueden adelantar los ejercicios que están en el libro. Hay unos que están hechos ya con esto. La formación de una imagen de un espejo cóncavo. Así que les invito a que empiecen a practicar. Traten de aprovechar el tiempo disponible, alumnos. Y nos vemos de vuelta del receso. Estén muy bien. Ya está pronto.